a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Bolivia. Acusan al presidente Arce de causar violencia en Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz acusó al gobierno de enviar gente para generar violencia en medio de la huelga por el censo 2023. Estados Unidos. Fiscal asegura que el ataque al esposo de Pelosi fue con fines políticos. El hombre que atacó a Paul Pelosi tenía una motivación política. El sospechoso fue arrestado y enfrenta una acusación federal. Brasil. Flavio Bolsonaro se pronunció sobre el resultado del balotaje, aunque no admitió en forma clara la victoria del líder del Partido de los Trabajadores. 20 horas después de conocerse el porcentaje que le dio la victoria a Lula da Silva, el senador hizo una breve mención a las elecciones en sus redes sociales. Gracias a todos los que nos ayudaron a rescatar el patriotismo, que oraron, rezaron, salieron a las calles, dieron su sudor por el país que está trabajando y le dieron a Bolsonaro la mayor votación de su vida, dijo el senador. Y agregó: levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil, Dios a cargo. Por otro lado, el vicepresidente de Brasil reconoció la victoria de Lula da Silva y se comunicó con su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin. Se puso a disposición del vicepresidente electo para contribuir al proceso de transición. Se trata del primer contacto conocido entre representantes de las dos fórmulas que se disputaron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que salió victorioso Luis Ignacio Lula da Silva. La presidenta nacional del PT y coordinadora general de la victoriosa campaña de Luis Ignacio Lula da Silva, la diputada federal Gleisi Hoffmann, dijo este lunes que, tal como marca la ley, la transición de gobierno comenzará en 48 horas, independientemente de la colaboración del actual presidente. Con la vuelta de Lula a la presidencia de Brasil, Bolsonaro, de 67 años, se convierte en el primer mandatario que no logra ser reelecto desde la redemocratización del país en 1985. Pero aunque Bolsonaro dejará la presidencia, tanto su formación, el Partido Liberal, como sus aliados dominan en la Cámara de Diputados y en el Senado. Además, en los tres estados más importantes, São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, el ultraderechista tiene a los gobernadores de su parte. Por otra parte, si bien la victoria de Lula consolida el giro izquierdista de América Latina, el estrecho margen de votos alcanzados respecto al bolsonarismo es el fiel reflejo de un país dividido. La brecha entre ambos candidatos es considerada la más ajustada desde la democracia del país. Bolivia. Acusan al gobierno de Luis Arce de enviar gente a causar violencia en Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, acusó al gobierno de enviar gente a esa región, motor económico del país, para generar violencia en medio de la huelga ciudadana que se cumple desde hace 11 días por el censo de población en 2023. Calvo se refirió a las movilizaciones de sectores afines al oficialismo que marcharon desde distintos puntos para desbloquear con violencia algunos sectores de la ciudad y terminaron enfrentados con vecinos que cumplían el paro. Hemos llamado a la paz, hemos pedido que no haya conflicto, pero tampoco nos vamos a quedar con las manos atadas si el gobierno nos está mintiendo. Nos está haciendo perder el tiempo, queriéndonos sentar a dialogar. Sin embargo, sigue mandando gente, manifestó el líder cívico. Por su parte, dirigentes de las 6 federaciones del trópico cochabambino, afines al gobierno, piden que dicte estado de sitio en Santa Cruz debido a los enfrentamientos que ocurren en el departamento, de los que responsabilizan a Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo. Nosotros, con tanta preocupación, sugerimos
al Ministerio de Justicia y a nuestro gobierno que se declare estado de sitio, porque queremos que en nuestro estado haya el orden constitucional, que necesitamos reactivar nuestra economía y trabajar, porque realmente no podemos, por un capricho de Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, no podemos someter a nuestros compañeros a la hambre, a la miseria. El presidente Luis Arce moviliza al ejército a Santa Cruz. La estrategia del gobierno podría generar choques violentos y la acción de los militares. Los líderes de las protestas que exigen el censo en 2023 temen que los grupos de choque enviados por el Ejecutivo les corten el agua y la electricidad. El general Augusto García Lara, comandante de las Fuerzas Armadas, convocó a una reunión de emergencia de comandantes de las diferentes armas para planificar acciones en relación a Santa Cruz, incluso con despliegue de equipo blindado desde el altiplano. Mientras los militares están en esa situación, los caminos que conducen a Santa Cruz se han convertido en escenarios de enfrentamientos entre los grupos armados que manda el gobierno y los pobladores de cada región que les impiden el paso. China lanzó el último módulo de su laboratorio espacial. El módulo, llamado Mengtian, debería permitir que la estructura de la estación Tiangong esté completamente operativa como parte de su ambicioso programa en el espacio. Sobre la base de los datos de vuelo del cohete portador Long March 5B y 4 y el cálculo de seguimiento del Centro de Control Aeroespacial de Pekín, el módulo de laboratorio Mengtian de la estación espacial ha entrado con precisión a la órbita predefinida, operando en condiciones normales. Declaró que este lanzamiento es un éxito absoluto. Mengtian es el tercer y último elemento importante de la estación, diseñada en forma de T y que debería tener una vida útil de al menos 10 años. El deseo de Pekín de construir su propia estación espacial se nutrió en parte del rechazo de Estados Unidos a aceptar chinos en el programa de la Estación Espacial Internacional, una iniciativa conjunta entre Estados Unidos, Rusia, Canadá, Europa y Japón. Ecuador. La oposición apunta con pedidos de juicio político a 7 ministros de Guillermo Lasso. 7 ministros y exsecretarios de Estado del gobierno de Guillermo Lasso están en la mira del Congreso ecuatoriano, cuyos legisladores impulsan 10 juicios políticos en contra de altas autoridades. Según los datos de la Asamblea Nacional, tabulados por el Observatorio Legislativo, de las votaciones realizadas por los legisladores, el 39% se refiere a la aprobación de acuerdos y resoluciones que no son vinculantes. El 16% de las votaciones fueron para aprobar o archivar leyes y el 10% para fiscalizar. Desde mayo del 2021, el Congreso ha aprobado 19 leyes, pero ha impulsado 17 juicios políticos. Los juicios políticos, algunos ya están en trámite y otros, que solo han sido anunciados, son en contra de los exministros de Salud, Interior y Energía de Lasso y de los actuales secretarios de Estado de Agricultura, Economía, Telecomunicaciones y Obras Públicas. Migrantes viajaban a Florida en lancha, pero murieron al chocar con el guardacostas de Cuba. El Ministerio del Interior señaló que en la lancha rápida viajaban 23 personas cuando se estrelló contra la embarcación oficial que adelantaba labores de patrullaje en aguas de ese país. El Ministerio del Interior aprovechó el hecho para acusar a las autoridades de Estados Unidos que tolera y estimula las salidas ilegales desde Cuba, así como de mantener vigente la ley de ajuste cubano. Por otro lado, en Cuba rescataron a 26 personas en lancha a la deriva con matrícula de Estados Unidos. El Ministerio del Interior informó que en el grupo se encontraban 4 menores de edad, incluyendo una niña con síntomas agudos de deshidratación que fue trasladada de inmediato a un hospital. En horas de la mañana de este domingo 30 de octubre, una unidad de superficie de tropas guardafronteras brindó asistencia a un grupo de 26 personas a bordo de una lancha rápida con matrícula de los Estados Unidos que violó nuestras aguas territoriales y se encontraba inutilizada y a la deriva en la bahía de Nazabal,
Encrucijada Villa Clara, provincia central del país caribeño, dijo el responsable del ministerio. Informó además que en el presente año las tropas guardafronteras han brindado asistencia y salvamento a 121 personas en peligro en el mar como consecuencia de 7 operaciones de tráfico de personas. Chile. El gasto público cayó 21% entre enero y septiembre. La Dirección de Presupuestos entregó un nuevo informe trimestral de ejecución, dando cuenta de que continúa el fuerte ajuste en las cuentas fiscales, que se normaliza luego de 2 años extraordinarios producto de la pandemia. Así, el gasto total realizado por el gobierno central se contrajo un 21.1% en lo que va del año, representando un 17.5% del Producto Interno Bruto del ejercicio. Esto se compara con un aumento de 30.2% acumulado en el mismo lapso del 2021 si se compara con el año 2020. Paraguay. Edgar Taboada prestó juramento como ministro de Justicia ante el presidente Mario Abdo Benítez. Al culminar el acto, el flamante ministro expuso que asume el cargo para continuar trabajando con honestidad, rigor y transparencia, como lo viene haciendo desde su desempeño como viceministro de Justicia en los últimos 2 años y medio. Refirió además sobre las medidas que va a implementar para combatir la influencia del crimen organizado en los penales. En ese sentido, sostuvo que reforzará la seguridad de los penales, incrementará los trabajos de inteligencia penitenciaria y el trabajo interinstitucional con la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. El ministro Taboada es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, año 1999, con cursos de especialización en Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de Refugiados. Estados Unidos. Fiscal asegura que el ataque al esposo de Pelosi fue con fines políticos. Tras el ataque contra el marido de Nina Pelosi, la fiscal asegura que el hecho se trató de motivos políticos. El hombre que atacó a Paul Pelosi tenía una motivación política, aseguró la fiscal del distrito de San Francisco, Brock Jenkins, quien presentó una serie de cargos contra el acusado, incluido el intento de asesinato. Las declaraciones del sospechoso, un hombre de 42 años, y los comentarios que hizo durante el ataque a Paul Pelosi indican que fue una agresión con motivos políticos, dijo Jenkins en una rueda de prensa. The defendant is expected to be arraigned tomorrow afternoon. My office will be filing a motion to detain him without bail, and that is based on what is obvious and severe public safety risks that the defendant poses to San Francisco as well as the outer community. Violence has no place in this city, and we will work vigorously to hold the defendant accountable. David DePape, originario de Canadá, fue arrestado el mismo viernes cuando la policía llegó al lugar de los hechos y enfrenta ya una acusación federal que llevará en paralelo a la investigación por parte de la justicia estatal californiana, explicó la fiscal. El hombre acusado de atacar con un martillo al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le dijo a la policía que quería tomar a la legisladora demócrata como rehén y romperle las rodillas para mostrarles a otros miembros del Congreso que las acciones tienen consecuencias. Ucrania. Las alertas aéreas se han activado la madrugada de este martes en varias regiones. Los sistemas han empezado a sonar en las provincias de Poltava, Sumy y Kharkov. Además, fueron restablecidos los suministros de luz y agua en Kiev tras los cortes provocados por ataques de Rusia.
La capital de Ucrania sufrió daños en instalaciones sensibles de sus servicios básicos durante un bombardeo de las tropas del Kremlin que se registró en la mañana del lunes. Los suministros de agua y electricidad fueron restablecidos en el conjunto de Kiev al día siguiente de que unos ataques rusos provocaran cortes masivos, indicaron este martes el alcalde de la capital de Ucrania, Vitaly Klitschko. El suministro de agua y electricidad han sido restablecidos por completo, declaró el regidor. Luego de los últimos ataques de Rusia, Zelensky advirtió que habrá respuesta en el campo de batalla. Rusia afirmó que lanzó 50 misiles contra 18 objetivos energéticos de Ucrania en 10 regiones, dejando a 7 sin electricidad y al menos 13 civiles heridos, según las autoridades ucranianas. Habrá una respuesta en el campo de batalla, y quiero recordarles que el nivel total de pérdidas de personal de los ocupantes rusos es de casi 72.000, afirmó en su habitual discurso nocturno. Que no se sorprendan de sus pérdidas cuando vean cómo los ucranianos llevan a cabo negociaciones en la oscuridad, advirtió. Zelensky afirmó que la mayoría de los objetivos seleccionados por Rusia se salvaron, ya que fueron derribados 45 de los 55 misiles de cruceros lanzados por los rusos para el ataque masivo. Por otra parte, Vladimir Putin advirtió sobre más represalias por el ataque en Sebastopol. El presidente de Rusia admitió que los ataques masivos de este lunes contra la infraestructura energética de Ucrania se efectuaron en parte en respuesta al atentado terrorista cometido supuestamente por Kiev contra la flota rusa que se encuentra en el Mar Negro y advirtió que puede haber más acciones de represalia. Parcialmente lo ha sido una respuesta al ataque con más de 50 misiles contra 18 objetivos energéticos ucranianos en 10 regiones, dijo Putin en una rueda de prensa tras reunirse en Sochi con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, pero no todo es lo que podemos hacer. Moscú sostiene que Kiev atacó el sábado con drones y drones navales la base naval rusa de Sebastopol, en lo que calificó de atentado terrorista en el que resultó dañado un dragaminas. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, uno de los drones marítimos utilizados supuestamente por Ucrania para atacar la base naval rusa de Sebastopol fue lanzado desde uno de los barcos civiles fletados para la exportación de grano ucraniano y que otros se desplazaron a lo largo de la zona de seguridad del corredor humanitario. Además, Rusia impedirá que buques con granos crucen el Mar Negro sin su inspección. En medio de la nueva crisis por el acuerdo del grano, los ministros de Defensa de Rusia y Turquía abordaron la actual situación, aunque no llegaron a ninguna resolución que garantice el transporte del alimento. El presidente ruso Vladimir Putin acusó el lunes a Ucrania de ser una amenaza para los barcos en el corredor para la exportación de granos y pidió que Kiev garantice la seguridad de los navíos. Rusia afirma que Ucrania perpetró el sábado un ataque contra una flota en el Mar Negro y en respuesta suspendió el acuerdo firmado en julio bajo el auspicio de la ONU, que permitió a Ucrania la exportación de millones de toneladas de granos bloqueados en los puertos ucranianos. Estos drones submarinos y aéreos se movían en una parte del corredor utilizado para exportar granos de Ucrania. Ucrania aseguró que Rusia usaba un falso pretexto para suspender el acuerdo e instó a la comunidad internacional a exigir que Moscú se comprometa nuevamente a respetar sus obligaciones. Varios barcos con cereales emplearon el corredor marítimo el lunes, y el Kremlin advirtió que navegar sin que Moscú esté de acuerdo puede ser peligroso. Bolivia reactiva la extradición de un exministro de facto.
La Fiscalía, ahora con mejores perspectivas por la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil, reactivó el proceso de extradición del exministro de Defensa del gobierno de facto de Yanin Áñez, Fernando López, quien está refugiado en ese país. Como Fiscalía hemos tomado conocimiento que el exministro Luis Fernando López se encuentra con radicatoria en Brasil, juntamente con el anterior comandante de la policía, Yuri Calderón, por lo que reactivamos el procedimiento de extradición iniciado en marzo, afirmó Edwin Quispe. El funcionario indicó que se cumple con los procedimientos establecidos en la ley y se solicitó la detención preventiva con fines de extradición. Numerosas carreteras estaban bloqueadas el lunes en Brasil. Camioneros y otros manifestantes se negaban a reconocer la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral frente al presidente Jair Bolsonaro. Al menos 16 estados registraron bloqueos desde la madrugada de lunes en diferentes rutas. Aunque sin el apoyo de sindicatos ni federaciones del sector, varios camioneros autónomos han protagonizado protestas a favor de Bolsonaro en los últimos años. No vamos a aceptar perder lo que conquistamos hasta ahora. Lo que queremos es que prevalezca lo que está en nuestra bandera, orden y progreso. No vamos a aceptar la manera en que pasó. Fue removido del trono por la fuerza y vamos a tener que ponerlo de nuevo con la fuerza que tenemos los camioneros. La policía restringió el acceso de vehículos a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, como medida preventiva tras identificar un posible acto convocado ahí por redes sociales, según informó la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Bolsonaro no se había pronunciado sobre la victoria de Lula el domingo y tras perder por un estrecho margen de 50,9% contra 49,1%, el presidente se recluyó en la residencia oficial en la capital y mantuvo reuniones el lunes con ministros sin dar declaraciones. Violencia narco en Ecuador. Encontraron 2 cuerpos decapitados colgados de un puente. Ocurrió en la localidad costera de Esmeraldas, que está siendo azotada por la criminalidad derivada del narcotráfico. Bandas del narcotráfico, algunas de ellas vinculadas a cárteles mexicanos, sostienen una guerra por el poder en las cárceles, donde cruentas masacres dejan casi 400 presos muertos desde febrero del 2021, y en las calles, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó de ser país de tránsito de drogas a importante centro de distribución hacia Europa y Estados Unidos. Ecuador. Fernando Sánchez Alvite fue designado como el nuevo ministro de Energía y Minas. El presidente Guillermo Lasso lo nombró en situación de Javier Vera, quien renunció tras la investigación en su contra por presunto cohecho. La ceremonia se realizó en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno, donde Lasso firmó el decreto y juramentó al nuevo ministro. Siempre es un gusto integrar al gabinete del gobierno a personas valiosas, conocedoras a fondo de sus áreas de trabajo y, en este caso, con una gran experiencia en el tema legal y amplia visión del mundo energético, expresó el mandatario. Por su parte, el nuevo ministro afirmó en su discurso por la toma de posesión del cargo que no hay que ocultar los problemas que ha traído la industria petrolera. Entre las malas noticias es que el torrente petrolero ha traído el cáncer de la corrupción al país. Santos Alvite ya se había desempeñado como titular del referido ministerio entre 1987 y 1988. Además, fue abogado y jefe de la Unidad de Asuntos Legales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Perú. Se conocieron 13 nuevos gobernadores involucrados en corrupción. Luego de las elecciones del 2 de octubre, la Defensoría del Pueblo informó que el 81% de los gobernadores electos se encuentran involucrados en casos de corrupción en trámite. El organismo detalló en un comunicado que el delito más frecuente es el del fraude, peculado, malversación y negociación incompatible, aunque la mayoría de ellos se encuentran en etapa preliminar. La Defensoría puntualizó que el gobernador electo en la región andina de Ayacucho es quien cuenta con el mayor número de casos abiertos, seguido del vencedor en la región de Tacna.
Chile. Especialistas piden el regreso de las mascarillas en el transporte público ante el fuerte aumento de casos de COVID-19. El 1 de octubre pasado, Chile anunció una flexibilización del uso de la mascarilla y que no sería obligatoria. La noticia fue celebrada por el país, pero al poco andar, los contagios registraron un aumento y un debate sobre qué hacer al respecto. El alza del COVID-19 vivió uno de sus momentos más álgidos el 27 de octubre pasado, cuando se registraron 7.366 casos nuevos, con una positividad de 16.77% a nivel nacional. El Ministerio de Salud informó en ese momento que la pandemia había mostrado un aumento de un 65% en comparación a los últimos 14 días. Por otra parte, Bolivia reporta récord de descenso en contagios por COVID-19. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, informó que en la última semana se registró un nuevo récord de descenso en contagios por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, tras notificar 199 casos, lo que representa una reducción del 23% en el territorio con respecto a los 7 días anteriores. De acuerdo con el reporte sobre la situación de la enfermedad en el país, el ministro acotó que esta cifra correspondiente a la semana epidemiológica 43 representa 172 veces menos casos que lo representado durante el pico de la quinta ola de la pandemia. Esta es la 13ª semana consecutiva de descenso de casos en Bolivia, en lo que corresponde a la quinta ola epidemiológica, dijo Ausa. Además, destacó que la cifra de fallecimientos por el virus también ha registrado un descenso en las últimas semanas. Tras la tragedia en India, detuvieron a 9 empleados de la empresa que renovó el puente que se derrumbó. Las autoridades abrieron un caso contra la empresa Oreva por sospecha de homicidio culposo, intento de homicidio culposo y otros cargos. El domingo colapsó un puente en India con alrededor de 500 personas que cayeron al río. A casi 24 horas del hecho, fueron identificados al menos 134 muertos. El inspector general detalló que la policía creó una comisión especial para investigar el hecho y que entre los detenidos hay gerentes de la compañía operadora del puente. Un ataque masivo ruso dejó sin agua al 80% de los usuarios de la capital de Ucrania. También quedaron sin luz cientos de localidades en 7 regiones del país. No lo hemos discutido esta mañana, pero estamos preocupados y hablando de una oportunidad para mudarnos al extranjero, porque se acerca un invierno frío. Puede que no tengamos electricidad ni suministro de calefacción. Puede ser difícil de manejar, especialmente con un niño pequeño. Escuchamos un silbido específico. Después de eso, algo voló por encima y escuchamos el sonido de la explosión. Según indicó el ejército ucraniano en Telegram, más de 50 misiles de crucero fueron lanzados contra objetivos en todo el país en la mañana del lunes. Rusia confirmó que golpeó instalaciones energéticas en Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas continuaron los ataques con armas de alta precisión de largo alcance aéreas y marítimas contra los sistemas de mando militar y de energía de Ucrania. Los objetivos de los ataques fueron alcanzados. Todos los objetos asignados han sido golpeados. El ataque del lunes se produce después de que Rusia se retirara de un acuerdo histórico que permitía el envío de granos a través de un corredor de seguridad marítimo. El acuerdo de julio para desbloquear las exportaciones de grano, firmado entre Rusia y Ucrania y mediado por Turquía y la ONU, es fundamental para aliviar la crisis alimentaria mundial causada por el conflicto. Pero Rusia anunció el sábado que se retiraba del acuerdo tras acusar a Kiev de un ataque masivo con drones a su flota del Mar Negro, que Ucrania calificó de falso pretexto. Elon Musk disolvió la junta directiva de Twitter y afianzó su control de la compañía como director único. El multimillonario se hizo cargo de la compañía de redes sociales la semana pasada,
poniendo fin a meses de idas y venidas que se generaron por el acuerdo de compra, valorado en $44.000 millones. Musk se ha movilizado rápidamente para ponerle su marca al servicio, utilizado por políticos y periodistas de todo el mundo. Dentro de las reformas que Musk contempla están los cambios en la forma en que Twitter verifica las cuentas, así como recortes de empleos. Además, Musk transfirió a más de 50 empleados de su confianza de Tesla para que trabajen en el desarrollo de la red social. La mayoría de esos trabajadores son ingenieros en software. El magnate busca que los transferidos aprendan todo lo que puedan sobre Twitter lo más rápido posible para así poder rediseñar la plataforma. Colombia. El desempleo urbano cae y se ubica en 10.4% en septiembre. El índice se estabilizó en niveles por debajo de los registrados antes de la pandemia, informó las autoridades de estadística. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, el total de desocupados fue de 1.250.000 personas, luego de que 234.000 desempleos encontraran trabajo en el periodo evaluado, indicó en un comunicado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El índice de desocupación urbano, que sirve de referencia para el mercado, se mide en las principales ciudades donde se concentra la mayor parte de los 50 millones de habitantes de Colombia. Antes de la emergencia sanitaria, que empezó en marzo del 2020 y golpeó con fuerza la cuarta economía sudamericana, el desempleo urbano estaba en 11.5% con corte a febrero de ese año. Desde abril del 2022, cuando la tasa fue de 11.1%, el desempleo se ha ido estabilizando en niveles similares. Continúan las acciones del grupo ecologista Just Stop Oil en el Reino Unido. Esta vez rociaron pintura naranja en las fachadas del Ministerio del Interior, el Servicio de Inteligencia Nacional, el Banco de Inglaterra y la sede del grupo mediático News Corp. El grupo considera que estos edificios representan los pilares que sostienen y mantienen el poder de la economía de los combustibles fósiles, el gobierno, la seguridad, las finanzas y los medios de comunicación. Nadie nos escucha. Los mensajes son claros, lo dicen los científicos. En la última semana, la Unión Europea ha dicho que nos estamos quedando sin tiempo. Las personas mueren en todo el mundo y pronto será nuestro turno. Por eso, aunque aquí en Londres no importe nada del resto del mundo, debemos preocuparnos por nosotros mismos. En el último mes, activistas de Just Stop Oil derribaron la estatua de cera del rey Carlos en el Museo Madame Tussauds, arrojaron sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh en la National Gallery y rociaron con pintura un concesionario de Aston Martin. También bloquearon repetidamente las calles de Londres durante el fin de semana y se enfrentaron a la ira de los automovilistas, que en algunas ocasiones los desalojaron usando la fuerza. Continúan las felicitaciones de la comunidad internacional para Luis Ignacio Lula da Silva. Tras su victoria electoral, el líder izquierdista recibió el lunes en Sao Paulo al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y prometió visitar Argentina antes de asumir el poder el 1 de enero de 2023. Ahora ya pudimos hablar más del futuro que del pasado, de lo que tenemos que encarar para adelante. Con Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina, sobre la necesidad de que la democracia se consolide en todo el continente, de que los procesos electorales sean debidamente respetados. También el expresidente izquierdista uruguayo José Pepe Mujica celebró el triunfo junto a Lula, a quien acompañó en su cierre de campaña en Sao Paulo. Un aliento de esperanza y de alegría para ustedes. Ojo en los micrófonos. El pueblo más alegre que está recobrando su corazón. En tanto, Lula habló por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden y ambos se comprometieron a cooperar frente a desafíos comunes, como la lucha contra el cambio climático, salvaguardar la seguridad alimentaria, promover la inclusión y la democracia, así como gestionar la migración regional, según informó la Casa Blanca. En un comunicado, Biden elogió la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas.
Lula se impuso por un estrecho margen al presidente Jair Bolsonaro, quien todavía no ha reconocido su derrota. Perú. Los precios de los alimentos podrían subir hasta un 30% en 2023. La crisis de los fertilizantes, además de la crisis global y la inflación, podrían empeorar la situación económica de los que menos tienen e incrementar el número de personas en riesgo de inseguridad alimentaria grave vigente en el Perú. En este 2022, 1 de cada 5 personas padece de inseguridad ciudadana, es decir, no tiene alimentos o se quedó todo el día sin comer, varias veces durante el año, pero de acuerdo a la Sociedad Nacional de Industrias, esta situación puede complicarse por la falta de fertilizantes, lo que llevaría al incremento de precios de alimentos en los próximos meses. El INEI, en su reporte del mes de septiembre, indicó que el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0.52%, registrando una variación acumulada al noveno mes del año de 6.68% y la de los últimos 12 meses. Vuelven las corridas de toros en Perú. La Feria del Señor de los Milagros fue reanudada luego de haber sido suspendida por 2 años debido a la pandemia. Miles de personas se dieron cita en la Plaza de Hacho en Lima, la más antigua de América, construida en 1788 y con una capacidad de 14.000 espectadores. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de toro, la gente tiene ganas de volver a disfrutar lo que siempre hemos amado y donde siempre hemos disfrutado, y yo creo que la vuelta tiene que ser aún más fuerte que antes. La Feria del Señor de los Milagros comprende 3 corridas entre el 30 de octubre y el 13 de noviembre. Desde 1945 atrae a los mejores toreros del mundo. Se trata de una tradición muy arraigada en Perú, país que tiene más plazas de toros que estadios de fútbol. Siempre soy una asidua asistente de la Plaza en Hacho y en realidad es algo que nos cautiva ver las corridas de toros y realmente para nosotros es algo tradicional en Lima. Mientras las faenas sucedían dentro del ruedo, en calles aledañas a la Plaza de Hacho, manifestantes antitaurinos protestaron contra las corridas y el maltrato animal. Debemos cuestionarnos seriamente desde un punto de vista ético. ¿Realmente tiene cabida un espectáculo de esas características en nuestra sociedad actual? Yo creo que no. En febrero de 2020, el Tribunal Constitucional se negó a prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, también muy populares en Perú. Tras un giro de la Fiscalía, termina el juicio a Neymar en España. El mediocampista brasileño podría enfrentar 2 años y medio de cárcel y una multa de 99 millones de euros si el juez falla en su contra por cargos de corrupción. Neymar Jr. es procesado en forma privada por la firma de inversiones brasileña BIS, que también quiere que se le suspenda del fútbol profesional por el tiempo que dure su sentencia. El abogado de la empresa demandante dijo que las afirmaciones de Neymar de que siempre había sido su sueño jugar para el Barcelona eran falsas y que solo terminó en España debido a un soborno. El letrado se refería a un documento publicado en julio que alega que el Barcelona inició negociaciones con el astro sudamericano en el año 2011, pagándole 40 millones de euros para asegurarse de que se mudaría a los gigantes catalanes cuando expirara su contrato con el Santos en 2014. Los fiscales españoles retiraron todos los cargos de fraude y corrupción contra Neymar y otros acusados. Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 2 años y el pago de 10 millones de euros. Sin embargo, la firma demandante ha continuado con su acusación particular, argumentando que perdió la parte que le correspondía de la transferencia porque se minimizó el verdadero valor de Neymar. Neymar declinó el derecho a dirigirse al tribunal por última vez antes de que concluyera el juicio. Todavía no hay fecha para la sentencia final. El presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado el lunes para que los gigantes petroleros dejen de especular con la guerra, ante las ganancias récord de estas empresas en medio de una fuerte inflación.
Creo que tienen la responsabilidad de actuar por el interés de sus consumidores, su comunidad y su país, invertir en Estados Unidos incrementando la producción y la capacidad de refinamiento, pero no quieren hacer eso, tienen la oportunidad de hacerlo, bajar los precios para los consumidores en las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras restricciones. Las grandes compañías de hidrocarburos han reportado ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo, que se disparó tras la invasión de Rusia en Ucrania. En el tercer trimestre del año, ExxonMobil obtuvo $19.700 millones, un nivel récord. En tanto, Chevron ganó 11.200 millones, apenas por debajo de su récord del trimestre anterior. Ante la disparada de precios de la energía, las empresas europeas también obtuvieron beneficios importantes. Shell ganó $6.700 millones, Total Energy $6.600 y Eni $5.900 millones. Esta situación contrasta con lo que ocurría hace 2 años cuando en plena pandemia, los precios de la energía se derrumbaban y generaban grandes pérdidas a los productores de hidrocarburos. Las declaraciones de Biden se producen a días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que su partido demócrata se juega el control del Congreso.